Bueno, el tema más importante de la semana alrededor del proceso electoral ha sido el caso de la Fuerza del Pueblo y Rafael Paz. Aquí se enterarán de la verdad. El Tribunal Superior Electoral le anuló a la Fuerza del Pueblo las candidaturas a diputados para la circunscripción número 1 del Distrito Nacional porque un aspirante, Robert Martínez, quien ganó su postulación en una encuesta, fue excluido inconsultamente, además, para inscribir a Rafael Paz, que no participó en la competencia. La reacción de la Fuerza del Pueblo ante ese tropiezo de bulto fue acusar al Tribunal Superior Electoral de ser un instrumento del PRM, del presidente Abinader, del Palacio Nacional. Y entonces, Leonel Fernández dijo en su nueva semanal, ¿verdad? Estrenó su semanal. Que esa es otra de las innovaciones de esta semana, es que Leonel Fernández, sí, al igual que el presidente Luis Abinader, ahora tiene una rueda de prensa todos los lunes. Sí, efectivamente, él le llama La Voz del Pueblo a su semanal. Y qué bueno, porque el doctor Leonel Fernández nunca ha sido muy proclive a dar declaraciones. Se lo dijeron en esa rueda de prensa que él inauguró ahora, se lo comentaron. Y él dijo que ahora es que tiene relevancia porque estamos a pocas semanas de las elecciones y que ahora es que la gente está interesada por conocer los pareceres, que le hagan preguntas y demás. Bueno, pues ahí está, todos los lunes. Sí, lo que pasa es que él fue presidente en 3 periodos, 12 años, y no daba rueda de prensa. No lo hacía. Entonces, él sí invitaba a lo que él llamaba líderes de opinión. A mí me invitó muchas veces y yo fui, pero no eran ruedas de prensa con preguntas en vivo para responderlas en vivo, nunca. Entonces, bueno, pero qué bueno, más vale tarde que nunca. Así es, pero bueno, en esa rueda de prensa, él se refirió a la sentencia del Tribunal Superior Electoral, que realmente es un dolor de cabeza en este momento para la Fuerza del Pueblo, porque incluso ya la Junta Central Electoral está en el proceso de impresión de las boletas. Exacto. Y ahora ellos tienen que reformular eso rápidamente para cumplir con la sentencia, pero lo que dijo Leonel Fernández no es que van a hacer eso, sino que van a apelar esa decisión. Vamos a escuchar cómo lo dijo él. Bueno, es una situación compleja porque se trata de una sentencia cuyas motivaciones el día de hoy se desconocen. Solamente se ha publicado el dispositivo de la sentencia. Partes involucradas en esa sentencia nunca han sido notificadas, por tanto no han podido ejercer su derecho a la defensa. Y yo diría que de entrada es una sentencia nula, porque una sentencia que obvia el debido proceso, las partes no son citadas, las partes no comparecen, no son escuchadas, es una violación al debido proceso. Por tanto, esa ley, esa sentencia debe ser nula por inobservancia del debido procedimiento de ley ante un litigio. Esta misma semana. Bueno, las cosas realmente no son así. El mismo Rafael Paz acusó al PRM de haber hecho que el Tribunal Superior Electoral fallara de esa manera. Pero resulta que... Mira, él estuvo esta semana en el programa El Día diciendo por qué él cree que ocurrió esto de la sentencia del Tribunal Superior Electoral, y él se lo atribuye al PRM y a caballos de Troya dentro de la Fuerza del Pueblo. Vamos a ver cómo se lo respondió a Edith y a Germán Marte. Esos segmentos del PRM y algunas cabezas febriles y juveniles de Palacio han urdido un plan para excluir a la ficha dominante en la plaza. Esta misma semana. Bueno, es exactamente al revés de lo que dice Rafael Paz. Caballo de Troya. Es decir, él está acusando a Robert Martínez, que fue el que ganó esa candidatura con el método que eligió el Partido Fuerza del Pueblo, que fue el de las encuestas. Y en esa circunscripción hicieron encuestas para elegir a 3 de las 6 diputaciones que tiene la circunscripción 1 del Distrito Nacional. Y este número es muy importante, porque ¿qué resultó? Que
los 3 elegidos fueron hombres. Y por la cuota de género, las otras 3 candidaturas tienen que ser para mujeres. Y ahí es que está entrampado Rafael Paz. Porque ya los 3 puestos de hombres se determinaron con una encuesta. Y no fue una, fueron 2. Es más, fueron 3 encuestas de 3 encuestadoras diferentes que hicieron. Y esos fueron los 3 que ganaron. Robert Martínez quedó en tercer lugar. Entonces, lo quitaron a él sin decir nada para entregarle su candidatura a uno que no compitió, que se llama Rafael Paz. Sí, él alega que la de él fue corresponde a las reservas de candidatura que se hacen los partidos. Pero Robert Martínez llevó el caso ante el Tribunal Superior Electoral y el Tribunal Superior Electoral dijo no, los que tienen que ir son esto, esto y esto, porque se hizo un proceso para elegir a los candidatos. Es decir, que el Tribunal Superior Electoral, en lugar de ser un instrumento del PRM, como dice Rafael Paz, realmente lo que hizo fue su trabajo y decir, no, pero si le quitaron al que ganó. Pero además, entonces, hacer su trabajo no, a solicitud de los que fueron perjudicados dentro de la fuerza del pueblo, porque ese recurso no fue el PRM que lo sometió, fueron de los que participaron en las encuestas de la fuerza del pueblo. No, fue específicamente Robert Martínez porque fue el que sacaron para meter a Rafael Paz. Bueno, él se autocalifica como ficha dominante, pero en realidad le trancaron el juego, porque el que dominó no fue él. Y le dejaron además el doble 6 en la mano. Y el que dio el tranque no fue el gobierno, ni fue ningún otro partido. Ese tranque lo dio su compañero Robert Martínez, que ese sí se sometió al proceso de encuesta, aprobado por el partido Fuerza del Pueblo. Y después de ganar, lo borraron, lo quitaron, o mejor dicho, no lo sometieron como candidato para poner a Rafael Paz. Pero Robert Martínez entonces presentó su caso ante el Tribunal Superior Electoral, que hizo justicia. Entonces, la ficha dominante, como él se llama a sí mismo, la ficha dominante y trancante, realmente lo fue Robert Martínez, quien además no está solo, pues el hijo del padre, dícese Omar Fernández, le expresó su respaldo a Robert Martínez con estas palabras. Omar Fernández dijo textualmente, con la incorporación de Robert a la boleta, esta candidatura a la senaduría va ganando, porque Robert es un candidatazo, Robert es trabajador, es regidor actual, el más joven de la capital, pero además talentoso, bien formado, educado, con buenas propuestas. En fin, yo creo que mi boleta se robustece. Eso dice Omar Fernández. Entonces, mientras su padre acaba al Tribunal Superior Electoral atribuyéndole que le quitó la candidatura y que no dejó que el partido pusiera sus candidatos, el hijo defiende al compañero que no se dejó quitar la candidatura, que la ganó en las encuestas y que presentó su caso por la vía institucional, presentándolo en el Tribunal Superior Electoral, para que entonces digan que eso fue el PRM. ¿Y tú crees que Leonel y Omar no están de acuerdo? Pero por supuesto no, yo que no están de acuerdo. Oh, pero por supuesto que están de acuerdo. Pero están diciendo dos cosas contrarias. No, Diana. sí, pero Leonel lo que quiso fue pasarle la mano a Rafael Paz, que ahora mismo se queda sin pito y sin flauta. Bueno, se puede interpretar eso. Pero no, ¿tú no crees que ellos están de acuerdo? Yo no lo sé. Pero de todas maneras han dicho dos cosas opuestas. Que ya que fuera, es posible que lo que tú estás diciendo, obviamente, que fuera para tranquilizarlo, pero ¿cómo se va a lanzar a acusar al otro partido y al gobierno? Bueno, eso lo hizo Rafael Paz realmente. Leonel al que atacó fue al Tribunal Superior Electoral. Sí, lo que criticó fue la sentencia. Pero lo criticó por haber hecho justicia. Porque hizo justicia. Y esa justicia le fue pedida por el afectado, por Robert Martínez.
que no es del PRM, es de la Fuerza del Pueblo. La realidad es que en este proceso a Rafael Paz ya lo han desmontado de 3 candidaturas. Él aspiraba primero a ser senador del distrito y se tuvo que apear de ahí porque finalmente el candidato fue Omar Fernández, ¿verdad? El hijo del dueño del partido. Después él quiso aspirar a la alcaldía del Distrito Nacional y se tuvo que desmontar de ahí también porque en la alianza con el PLD decidieron que el candidato fuera Domingo Contreras. Y ahora lo desmontan de la candidatura a la diputación por la circunscripción 1. Lo han desmontado de 3 candidaturas ya. Tuvo que conformarse con una postulación a diputado y ahora no se puede. Por lo tanto, ya la única posibilidad que él tiene es que puedan convencer a uno de los 3 que ganaron las encuestas para ir en la boleta de la Fuerza del Pueblo para la circunscripción número 1 del Distrito Nacional. Convencerlo. Pero falta ver qué le van a ofrecer. Pero óyeme una cosa, ten en cuenta algo. Faltan 4 semanas para las elecciones. Eso es lo que falta para las elecciones. Ya, señores, 4 semanas. La Junta Central Electoral tiene que imprimir boletas. Sí, hay que imprimir. Ellos están literalmente contra el tiempo, contra el reloj. Entonces, siguiendo con la terminología de dominó que él usa, que él es la ficha, ¿verdad? Entonces, lo que hay es un tranque y no es a blanco. Bueno, se comprende que la oposición acuse de todo lo imaginable al gobierno, porque las tendencias, el ambiente, es que tienen que tratar de bajarle algo a lo que tiene el oficialismo. Entonces, el senador Iván Lorenzo está en el medio de un lío porque le han sacado que él le escribió una carta con su firma a una columnista del periódico Miami Herald para pedirle una entrevista para hablar de las violaciones que se cometen aquí a los derechos de los inmigrantes. Y ya tú sabes, se ha prendido un candelazo también con eso. Cuando se lo han dicho, él ha negado que él le solicitara eso a esa periodista del Miami Herald. Y lo que dice es que eso fue un hackeo que le hicieron. Entonces Abinader en la semanal, ¿verdad?, dijo, pero él no ha puesto querella porque lo hackearan, ¿verdad? Entonces, esa es otra imputación. Dice Iván Lorenzo que desde el Palacio Nacional se instalaron equipos para espiar a la oposición. Vamos a ver. El DNI tiene la última tecnología china, 5G, que es para espiar y para hackear a empresarios, a políticos de la oposición, a periodistas, a religiosos, porque para eso se hizo la ley del DNI que nosotros denunciamos que se iba a utilizar en febrero y se iba a utilizar en mayo. Esta misma semana. Bueno, así anda el ambiente electoral, señores. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a hablar de las denuncias a la Dirección General de Migración de abusos y violaciones por parte de agentes migratorios, incluyendo una violación sexual. Ya regresamos. Esta misma